El 19 de agosto de 2020 tuve ocasión de impartir la conferencia Las hijas de Cora, las nietas de None, con motivo del cierre de la exposición Arte Urbana en la Sala Amo Salvador. Esta conferencia fue producto de mi colaboración con Susana Baldós, la comisaria, partiendo de la aportación de un texto para el catálogo que ha sido la base de la confección de esta conferencia que os reproduzco a continuación. La idea principal de la conferencia era trazar un eje argumental, un posible eje argumental sobre una historia del graffiti femenino. Como en toda conferencia, es apropiado acotar un poquito los conceptos, dado que el público es general, ¿no? En este caso. Para ello empecé mostrando lo que es una de las posibles definiciones que se pueden realizar sobre lo que es el graffiti como medio de comunicación. En este caso me interesaba mostrar esta definición para resaltar ciertos aspectos básicos, como por ejemplo la concepción del graffiti como una escritura impropia, marginada o marginal. Estos tres conceptos nos abren un poquito la perspectiva para entender, por ejemplo, que no siempre el graffiti ha tenido el carácter que ahora se le asigna de ilegal. Hay diferentes matices que lo categorizan, que lo caracterizan de otra manera en otras circunstancias históricas, con lo cual al hilvanar un discurso histórico hay que estar consciente de cierta relatividad de conceptos y características que se proyectan sobre el medio. Y sobre todo también me interesaba resaltar lo que es el carácter voluntario, espontáneo, libre de este tipo de manifestaciones. Dentro del graffiti podríamos entender que hay dos niveles, sin que esto presuponga una jerarquía de valor entre ellos. En primer lugar, podemos entender que existe un graffiti básico que se basa sobre todo en la representación de figuras, signos, grafías de diferente tipo, etcétera, y que luego nos encontraríamos con un graffiti cualificado donde ya se asume lo que es la escritura y por tanto necesita de una instrucción o de una iniciación en los códigos comunicativos de la escritura por parte de la persona que grafitea. Luego, aparte, he resaltado aquí, dentro de las posibles funciones que tiene el graffiti, y cada una de sus tipologías tiene diferentes funciones, a veces son comunes, a veces no, a veces están más acusadas en una tipología que en otra, etcétera. Pero en este caso me interesaba resaltar lo que es cómo a través del graffiti se remarca un tiempo y espacio propios, en ese carácter tan próximo de lo que es las necesidades individuales. También intervenir en el entorno y controlar ese entorno. También fantasear con otras realidades, construir y representar un mundo nuevo, lo que no presupone que ese mundo se haya realizado o se vaya a conseguir realizar, etcétera. Pero vemos que en la esfera de los márgenes de la cultura ha habido siempre esa posibilidad de redibujar, redefinir o replantear lo que son diferentes posibilidades de modelos de existencia. Esto ya nos está incidiendo en el aspecto a veces de como mecanismo psicológico o mecanismo social, ¿no? A la hora de plantear o otra forma de estar en el mundo, de participar en el mundo, de interrelacionarse, etcétera. Y luego podemos entender que hay cuatro bloques principales, que son el interés por visualizarse, el interés por protestar, el interés por reclamar, el interés por asegurar algo que hay a la hora de expresarse por este medio, ¿no? Más en concreto, lo que podemos entender como graffiti femenino, vamos a resaltar dentro de las funciones, porque así se nos refleja a través del trayecto que vamos a recorrer histórico, cómo el graffiti se concibe como un arma de liberación, un signo de conquista, subraya un nuevo espacio-tiempo propio para la mujer y ayuda a construir y representar un mundo nuevo donde su integración es menos pasiva y más participativa. Por otra parte, podemos encontrar que a través del graffiti la mujer recrea otra realidad, acepta la realidad impuesta, se evade de esa realidad, simula nuevas realidades, rechaza las convenciones sociales o refigura nuevas convenciones, o con ello manifiesta su integración, más o menos feliz,
en el mundo, o incluso si ésta es muy feliz y está, digamos, contenta con su contexto social, lo celebra a través del graffiti. La mujer en todas las sociedades tiene asignado ciertos espacios, tanto en lo que podemos entender la centralidad cultural como la marginalidad cultural. Esto condiciona cuál va a ser su esfera expresiva y cuál va a ser su esfera operativa, o sea, cuáles son sus posibilidades de acción, campo de acción y digamos, hasta dónde se le deja llegar dentro de ese campo de acción y qué modos expresivos puede acudir ella a la hora de comunicarse o a la hora de expresar sus emociones, etcétera. Y ahí vamos a encontrar el graffiti, ¿no? Sobre todo lo que es la esfera cultural. Y claro, eso es importante porque cuando el graffiti femenino abandona la esfera de la marginalidad cultural e invade la centralidad cultural, ya hay un síntoma de que se quiere reivindicar una serie de cambios sociales y cambios también en el concepto de la participación de la mujer en la cultura. Por tanto, podemos observar cómo el acceso de la mujer a la cultura en general condiciona lo que es también la práctica del graffiti, ya sea a favor o en contra. A veces un déficit de la integración de las posibilidades de acceso de la mujer a la cultura favorece la práctica del graffiti, pero esto tampoco es una norma general. No digo general, digo que sea aceptable en términos absolutos. El graffiti como grafitosfera, podemos llamarlo así, integra tanto representaciones aceptables socialmente, que no están mal vistas, como representaciones malditas, ¿no? El que hayamos observado que a lo largo de la historia, en nuestro progreso reciente, se haya estigmatizado el graffiti en conjunto, a pesar de tener contenidos aceptables y legítimos, nos habla de una serie de deriva que va a desembocar en lo que es actualmente la criminalización completa de lo que es la práctica del graffiti e incluso de cualquier tipo de agente que acuda a él para expresarse. Esto siempre lo tenemos que ver en relación a la tensión cultural que existe entre lo normativo, lo integrado en el canon, y lo que no quiere integrarse en ello, o no es posible integrarlo en ello, o que manifiesta una intención de no integrarse con un discurso disidente, ¿no? En correlación a esto, tenemos que el graffiti femenino, ante esta presión también de la estigmatización del medio, puede incidir a la hora de estar presente en prácticas de anonimato o de incógnito. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de analizar, digamos, la historia del graffiti femenino. Pues en algunas ocasiones no vamos a encontrar ningún elemento de anclaje que nos confirme que la autoría es femenina. Con lo cual hay que intentar averiguar por otros indicadores indirectos que esa participación femenina está ahí, ¿no? Ahora, cuando no existe ese estigma, es de presuponer que se va a hacer explícita la autoría femenina. Esto es importante entenderlo. Y sobre todo, este aspecto, digamos, de la reivindicación de la autoría femenina es muy, muy relevante en el contexto de invadir ciertos contextos grafiteros eminentemente masculinos. Dentro de los testimonios históricos que podemos encontrar sobre la participación de la mujer en el graffiti, nos resalta la participación de las prostitutas. Esto tenemos el testimonio en Clemente de Alejandría, en su obra Pedagogos, sobre la, digamos, fricción grafitera de la mujer, confirmada también por la arqueología en otros contextos, ¿no? Como es, por ejemplo, el yacimiento pompeyano, que no obstante hay que indicar que no es la única agente femenina que grafitea, pero está en los testimonios por ser, digamos, un elemento protagónico en lo que es la cultura marginal de la época. ¿Qué usos tiene? Pues tiene diversos usos, como aquí podemos ver, ¿no? La publicidad es un exponente de la relajación moral, es un elemento de distensión, donde hay también un peso grande de lo que es el espíritu lúdico. Y luego también se utiliza como una manifestación donde se expresa el elogio o la censura de los clientes, ¿no? O de las compañeras. Lo que va a irritar a Clemente de Alejandría, y ese es el motivo de su cita en su obra, es el uso publicitario o el uso, digamos, tentador frente a los buenos cristianos, ¿no? Que puede tener este acto de proselitismo a través del graffiti.
Evidentemente, a través de la lectura del testimonio de Clemente nos damos cuenta de que lo que no se condena es el graffiti, sino los contenidos del graffiti. Con lo cual hay unas categorías morales que están influyendo en lo que es la percepción de los diferentes tipos de graffiti. Estos elementos que van a convertirse evidentemente en prejuicios y van a incidir en lo que es la obscenidad de los contenidos, la infamia de la autoría, el carácter posiblemente subversivo de los mensajes y la antisociabilidad, finalmente, de lo que es en sí la práctica del graffiti. Esto a lo largo, digamos, como os digo, del proceso histórico. Evidentemente, no es así todo el conjunto del graffiti, pero poco a poco se va a generalizar esta interpretación sobre lo que es el graffiti, porque hay un mayor desarrollo del graffiti que tiene contenidos obscenos, por ejemplo, dado que el desarrollo histórico va a incidir en la represión moral y evidentemente sexual. Bien, en el caso de la obscenidad vemos que evidentemente ante este clima de represión va a incidir en lo que es el recurso del graffiti como una válvula de escape, un desahogo dentro de lo que es un contexto recoleto o bien también público. Cuando evidentemente también se fuerza a que sean actores marginados, no tanto marginales, sino marginados, infames, los que utilicen el graffiti, va a forzar una lectura como un recurso de visualización pública y notoria de estos individuos marginados, ¿no? Reivindicando que ellos existen y que también tienen su derecho a participar en la vida social, ¿no? Evidentemente también cuando tiene un carácter subversivo, lo que está también subrayando esta interpretación es que está prefigurándose a través del graffiti una nueva realidad. Esto evidentemente en los discursos políticos es así. Y esto se ha visto a través de las crisis políticas desde el siglo XIX al XX especialmente, ¿no? Y luego también esa caracterización como una práctica antisocial está reflejando que se ha convertido el graffiti en ciertos contextos en un ariete contra el sistema por su carácter, digamos, extraoficial y su carácter descontrolado. Teniendo en cuenta que existe esas calificaciones negativas del graffiti, también tenemos que ser sensibles a que existe una categorización positiva del graffiti. En este tema podemos entender que cuando la escritura, en ese graffiti cualitativo, cuando la escritura es un privilegio, es una adquisición o un atributo propio de ciertos estratos sociales elevados, practicar el graffiti es un distintivo de pertenecer a esa clase social. Si tú grafiteas en un contexto social donde la gran masa popular es analfabeta, evidentemente si grafiteas es que perteneces a ese nivel social. Y por tanto, ciertos elementos sociales, si grafitean, están también interpretando el graffiti como un elemento de ascenso social. Esto además estará un poco presente en lo que es el desarrollo artístico del breaking neoyorquino, donde se va a concebir el graffiti también como una puerta de ascenso social a través de la conversión del corner boy, digamos, en un artista. Bien, entonces vemos que el graffiti tiene en ciertos contextos históricos un carácter positivo, aunque paralelamente también se esté viendo como una práctica igual no demasiado adecuada. Pero por otro lado tenemos, bajo el peso de estos prejuicios, que el graffiti se va a considerar una práctica que te degrada socialmente, o bien que te confirma como ya un elemento rebajado socialmente. O sea, si grafiteas, caes en cierta infamia, y si grafiteas es que a lo mejor lo haces porque perteneces a estratos sociales bajos o eres uno de los elementos marginales de esa sociedad. Esto es importante entenderlo para ver por qué la presencia femenina en diferentes tipologías de graffiti responde bien a su carácter marginal o a su carácter marginado. Y ahora, podemos decir cuándo se creó el graffiti. Eso es igual que a veces esa pregunta coincide con la pregunta ¿cuándo se creó el arte? Podemos entender que a la hora de vertebrar una historia del graffiti incurramos en cierta recreación mitológica o legendaria, ¿no? Esto está bien en términos poéticos, queda muy bien, pero claro, en términos históricos no procede. Si hay algo que se reincide habitualmente a la hora de hablar de un pasado épico del graffiti, es rememorar lo que es el rupestre como si fuese el origen del graffiti. No deja de tener sentido, pero claro, no podemos entender que el arte rupestre sea precisamente el graffiti de su época.
¿no? Esa escritura marginal, impropia, que entendemos que, o espontánea, que digamos pertenecería a la esfera del graffiti. Y esto habría que verlo quizás en otros contextos dentro de lo que es el arte rupestre más marginal, más periférico, dentro de lo que son los soportes o incluso la posible ritualidad. Ahora, nos interesa acudir al arte rupestre, en este caso, en la construcción de una historia del graffiti femenino, dado los últimos descubrimientos acerca de la autoría femenina de diferentes representaciones, ya sea dentro de lo que es la asignación de su pertenencia a neandertales o bien a cromañones, ¿no? A Homo sapiens. Nos interesa resaltarlo porque a través de ciertos rituales, como son las representaciones palmarias o las representaciones de conjuntos de vulvas, por ejemplo, nos damos cuenta que al asignarlo como unas representaciones realizadas por mujeres, que no se está representando un objeto del deseo, sino que se está representando a la identidad femenina. Es la parte por el todo, dentro de aglomerados, que representan evidentemente el espíritu comunitario. ¿Qué podemos saltar de este tipo de representaciones? Bueno, pues posiblemente una reivindicación de la memoria, dado que se deja una huella que permanece. Hay un carácter ritual que está correlacionado con ciertos impulsos espontáneos que luego se van a formalizar y a convertir en rituales, pero que avivan, digamos, el sentido prístino del impulso erótico, del líbido, ¿no? Que es muy interesante resaltar porque si somos sensibles a ese impulso en lo que es el análisis de todas las tipologías grafiteras, nos damos cuenta del carácter positivo y no negativo que tiene el graffiti en su inmensa mayoría. En este discurrir histórico encontramos diferentes mitos o leyendas que reflejan lo que es la actividad artística. Nos interesa en el contexto del graffiti resaltar dos historias. La primera es la de Paris y Enone, relatada por Ovidio, donde Paris, el príncipe troyano, promete amor eterno a la ninfa Enone, realizando un escrito en la corteza de un árbol que representa ese pacto que no debe de violarse, ¿no? Ese sello de amor. Es muy interesante resaltar en este contexto ese ámbito silvestre y sobre todo la representación de la ninfa, aunque no sea la representación exactamente de una mujer, nos alerta de ciertas prácticas rituales donde también la mujer tendría derecho, en este caso a través de la historia concreta de esta relación amorosa, esta relación sentimental, de también desquitarse a través del graffiti de la posible ruptura o violación de lo pactado, ¿no? Con un carácter también maldito, con lo cual ya incide en que el medio también puede tener un lado oscuro, un lado destructivo. Y nos interesa también, porque a lo largo del rato que vamos a trazar, la figura de la mujer salvaje, la mujer serrana, la pastora, en cierto sentido va a estar latente incluso dentro de lo que es el contexto de las subculturas urbanas. Y eso va a incidir en que entendamos por qué ese contexto de libertad, de reivindicación de la libertad de acción, de la libertad emocional, de la libertad intelectual, conlleva que la mujer practique graffiti. Por otro lado, tenemos la historia relatada por Plinio el Viejo de la Anuncia de Corinto. Es una historia que relata cómo la amante, ante la marcha del amado, trata de retener su memoria silueteando la sombra que proyecta mientras duerme. Es interesante porque es una historia que se ha utilizado para significar el origen de la pintura, del dibujo, también de la coroplastia, pero que también nos podría servir para entender también el origen del graffiti. Vemos que el mismo impulso creativo está latente a la hora de hablar del graffiti o del arte. Lo único que lo separa es su adscripción, en el caso del arte, al canon, a lo normativo, hasta la ruptura de las vanguardias, por supuesto, o en el caso del graffiti, a esa liberación de los cánones. Con lo cual vemos que ahí existe ese inicio de divorcio, de divergencia entre dos medios expresivos, donde uno se va a ensalzar, aunque como el arte, quiero decir, se va a ensalzar, aunque luego va a estar muy controlado y va a ser también víctima de censuras, mientras que el graffiti, que también va a intentarse controlar y va a ser víctima de censura, se va a criminalizar.
Por esto también es muy interesante ver la sutil frontera que existe entre el graffiti y arte, en el sentido de que ciertos artes pueden acabar siendo sometidos al mismo proceso de criminalización, y cómo también el graffiti va a ser potencialmente absorbible y convertible en arte en un sentido, digamos, institucional o no en el sentido menos amable. Pero por tanto tenemos que entender que el arte en el siglo XX se ha grafitizado en cierto sentido y el graffiti en el siglo XX se ha artistificado en cierto sentido, porque hubo un momento en que las fronteras se rompieron. Esto facilitó también ese boom y ese reconocimiento del writing, graffiti de Nueva York. Bien, volviendo al tema que nos interesa, este contexto, el contexto de la historia de la ciudad de Corintio, nos habla más ya de un ámbito urbano y civilizado, no como el mito de Paris y Enone, que nos habla más de prácticas en el entorno rural, rústico o bien silvestre. Bien, esto es también importante tenerlo en cuenta. Las historias de Paris y Enone o de la doncella de Corintio van a servir, a partir del Renacimiento, como ratificaciones de la práctica grafitera por parte de las élites sociales que ya van a entrar en un proceso de alfabetización general entre ellas, ¿no? Dado que inicialmente no tenían necesidad de alfabetizarse, sino que la alfabetización era más propia del ámbito eclesiástico o bien del ámbito comercial, burgués, sí que la aristocracia va a entender que también es digno escribir, incluso que es digno escribir a la manera grafitera de los antiguos, porque, y esto va a explicar también el boom, por ejemplo, de tipologías como los vítores, etcétera, ¿no? Porque, en cierta manera, esa escritura es un elemento distintivo social, porque no todo el mundo tiene acceso a ella. Recordemos esto, es importante. Porque con esto entenderemos por qué se representa, por ejemplo, en el siglo XIX, como una escenificación especial, por ejemplo, a esta dama, María Terán de Amorós, representada como una Enone que toma la iniciativa de escribir su nombre. Esto es importante ver ese reflejo de ella es la que está escribiendo, no su amado, porque ya está señalando cierto empoderamiento de la mujer en el contexto del romanticismo, donde también el primer frente de batalla es la liberación emocional y la toma de conciencia como también agente intelectual. También os comparto aquí una imagen del mito de Paris y Enone representada por Angélica Kauffmann a finales del siglo XVIII, para entender también cómo las artistas de la época encuentran en este motivo uno de sus elementos de inspiración, ¿no?, a la hora de buscar temas para representar. Pero entendemos que cuando esta ritualidad cortés se vulgariza y pasa a las masas populares, deja de tener cierto interés para las clases altas o se rebaja su carácter especial y hace que sea minoritario o se pierda esa conciencia como un rasgo distintivo de la aristocracia. En rescatar también lo que son mitos o leyendas como la doncella de Corintio nos interesa porque vemos que en ciertos momentos históricos no había ningún conflicto en señalar que era una mujer la que había inventado el arte, por ejemplo. Algo que curiosamente coincide ahora hoy en día con los descubrimientos, ¿no?, sobre la autoría femenina de notables pinturas rupestres, lo cual es muy interesante, ¿no?, a la hora de pensar en cierta memoria histórica en tiempos antiguos o ciertas intuiciones sobre lo que podía ser el valor también del impulso erótico a la hora adscrito normalmente a la esfera emocional y por tanto a la esfera femenina como motor prístino de la necesidad de representar. Importante tener en cuenta esto. Ahora, en el siglo XIX vemos que a veces se invierte los sexos en lo que es la representación de este pasado idílico del origen del arte, como sucede en esta pintura de Carl Friedrich Schinkel de 1830, donde la posible Enone de esta historia se reduce a un rol de modelo pasiva, que es representada por un Paris convertido en doncella de Corintio que siluetea su sombra, ¿no? Aquí vemos que hay una composición híbrida de los dos mitos, pero es interesante ver cómo en los conflictos que va a generar la sociedad industrial se va a reivindicar cierto androcentrismo en la lectura de la construcción de la cultura.
que no estaba tan presente quizás en otros momentos históricos. No obstante, ¿por qué acudo a estos dos mitos o a estas dos leyendas a la hora de vertebrar una historia del graffiti femenino? Precisamente por reivindicar ese elemento erótico, ese elemento libidinoso, en un sentido junguiano, en un sentido psicológico, que curiosamente nos va a presentar ciertos casos que nos alertan, ¿no?, de ciertas sincronías a lo largo de la historia, que no son más que coincidencias provocadas por la perpetuación de los motores, de los deseos, de las necesidades del ser humano. Por eso podemos ver que la historia de la doncella de Corintio es una prefiguración de los sucesos que van a acaecer en lo que es la historia de vida de Lady Pink, por ejemplo, ¿no?, que ella va a verse impulsada a grafitear por la ausencia del novio deportado fuera de Estados Unidos, y que va a tratar de evocar su presencia o su apego, su vínculo, a través de la escritura del nombre de este chico, grafiteado por la ciudad, en un parangón entre lo que es la silueta de la sombra del amado y el nombre del amado, viendo cómo hay esa sublimación cultural, ¿no?, de la sustitución de lo que es la sombra, que parecería una proyección más inmediata y más próxima al alma o a la persona de la persona deseada, frente al nombre, que es una representación más civilizada, ¿no?, de lo que podría ser la representación del yo, de la identidad de la persona. Pero vemos que con ello se trata de vencer el distanciamiento. También forma parte de los procesos de duelo, de separación, pero es muy interesante ver esa constancia, esa constancia histórica. Y por otro lado, la historia de Paris Enone se va a ver reflejada en la historia particular de Mystic, pionera del serigraffiti parisino, en su desengaño con otro grafitero de la época, que le motiva evidentemente a practicar graffiti como un mecanismo para llegar a él e invadir su espacio, y con ello desquitarse y además incidir a través de sus mensajes feministas, oponiéndose a la lectura de la mujer como un objeto de deseo y de posesión sexual, vencer ese episodio de desamor, ¿no? Prácticamente es el mismo caso de Enone frente a París. Pero en conjunto vamos a entender a través de estos ejemplos que se acude al graffiti como un mecanismo de reequilibrio, de recuperar el amor propio y sobreponerse a las circunstancias vitales tanto de carácter personal como de carácter social. Pues vemos que lo que es a veces un conflicto que se puede entender en términos particulares, en verdad, dentro de un contexto de una cultura machista, está reflejando también un conflicto de carácter social.